¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Hace algunas semanas he tenido que cambiar de teléfono móvil y aunque se trata de un modelo de gama media tirando para baja, pensé, Yagi, ya estás tardando en meterle una micro SD y ver hasta dónde es capaz de emular. Antes de empezar, aclarar que este vídeo no está ni mucho menos patrocinado por Xiaomi. Ojalá. Si hubiese sido un móvil marca Acme el que me hubiese comprado, hubiese hecho exactamente lo mismo. Pero vamos, Xiaomi, entre vosotros y yo, si queréis me podéis mandar un email y llegamos a algún acuerdo. Ahora sí, bromas aparte, sin más dilación, ¡empezamos! Os presento mi última adquisición, un Xiaomi Redmi 9 que actualmente en el mercado puede encontrarse por unos 120 euros. No sé exactamente el precio que tendrá en vuestro país en concreto si sois de Latinoamérica. Resumiendo, un móvil económico y práctico, que es lo que en definitiva busco. No sé a vosotros, pero a mí me da miedo llevar un móvil de 600 euros y darle un golpe por accidente. Supongo que a más de uno os pasa. Entrando un poco en detalle de lo que tiene este modelo de móvil con Android 10, podremos decir que tiene un procesador Helio G80 que lleva para proceso 8 núcleos, 2 núcleos Cortex A75 a 2 GHz y otros 6 núcleos Cortex A55 a 1,8 GHz. Así como una GPU Mali G52 MP2 de 2 núcleos a 950 MHz. En cuanto a memoria, tiene 4 GB de memoria RAM. Por otro lado, dado que odio a más no poder pulsar la pantalla del móvil para los controles de los emuladores, en este caso usaré un mando de PlayStation 4 que enlazaré por Bluetooth. En principio, con este mando podré mover todas las plataformas sin problema alguno. Por último, comentar que todos los ficheros que usaré los meteré en una micro SD de 32 GB. Quizás es un poco justilla y la que hubiese venido mejor hubiese sido una de 64 GB, pero para este test es más que suficiente. El proceso de emparejamiento del mando de PlayStation 4 es bastante sencillo, bastará con activar el Bluetooth del móvil y pulsar de manera simultánea las teclas PS y Share de nuestro mando de PlayStation 4 para que el móvil lo detecte. Pulsaremos a continuación sobre vincular y listo, primer paso completado. Como siempre, empezaremos de menos a más, dejando las plataformas más exigentes para el final. En el mundo de los 8 y 16 bits, así como en las portátiles, presupongo que el comportamiento en términos de emulación debe quedar sobradamente cubierto y, efectivamente, el funcionamiento es impecable, algo lógico. Podremos jugar a clasicazos de 8 bits de NES y Master System, a las portátiles como Game Boy y Game Gear, así como a las plataformas de 16 bits como Super Nintendo y Mega Drive. Sobra decir que tendremos el mismo rendimiento en plataformas como Atari Lynx o PC Engine, ya que aunque no aparecen en estos tests, tendrán un nivel similar de exigencia y funcionarán igualmente bien. Tras este primer paso algo obvio, pasamos a emular plataformas arcade como CPS o Neo Geo, usando MAME 2003 Plus. Os dejaré de todas formas en la parte final del vídeo los cores y aplicaciones usadas en este test, por si os sirven de referencia. En cuanto al rendimiento de este móvil ya con un poco más de chicha, de nuevo comportamiento perfecto, sin tirones y con un sonido sin ningún tipo de corte, ninguna pega. Podremos jugar a juegazos de CPS 1 como The Three Wonders o de CPS 2 como Dungeons and Dragons Shadows over Mystara, por cierto uno de mis beat'em ups preferidos de un género que ya estudiamos en un vídeo del canal, del cual os dejo anotación arriba, toma spam, o a juegos de Neo Geo, sinónimo de arcades con mayúsculas como Windjammers o Aerofighter. Llegados a este punto hago un pequeño inciso para remarcar el buen comportamiento que tiene el mando de PlayStation 4 que he enlazado al móvil, dando un control muy preciso y sin retardo alguno. Antes de subir otro escaloncito en cuanto a potencia de plataformas, no quería dejar pasar esta oportunidad sin emular un tipo de juegos imprescindible para mí, las aventuras gráficas. Probamos Scum VM con una selección de aventuras gráficas clásicas como The Day of the Tentacle, Indiana Jones y la Última Cruzada o el mítico y ampliamente conocido The Secret of Monkey Island, y comprobamos que son una auténtica gozada. Quizás el control sea algo lento ya que la velocidad del cursor es algo limitada, pero esta pequeña pega queda infinitamente compensada por poder disfrutar de este tipo de juegos que forman parte de nuestra historia. Vaya recuerdos de mi 486 SX con mi Sound Blaster 16. Ahora sí, tras unas lagrimitas por la nostalgia más profunda, al menos para mí, saltamos a PlayStation 1 de la mano del Core PCSX Rearmed
y el rendimiento es excelente sin lugar a dudas. Probamos juegos como Gran Turismo, título que por su alta carga poligonal suele exigir bastante, Final Fantasy VII, como no, o Heart of Darkness, y vemos que no hay ningún tipo de corte o fallo en la emulación. Tenemos claro, por lo tanto, que con este móvil llegamos a PS1 sin despeinarnos. Hombre, hasta aquí ha rendido como se podría esperar, ya que no estamos intentando emular ningún monstruo de consola. Lo bueno empezará a partir de ahora. Vamos a tocar ahora Nintendo 64. A priori entiendo que debe emularse, pero no sé si tendremos una emulación perfecta como en el caso de PlayStation 1. Probamos títulos como Mario Kart 64, Legend of Zelda Ocarina of Time o Perfect Dark, siendo estos dos últimos títulos más exigentes, y podremos comprobar cómo la emulación es casi perfecta. Quizás algún pequeñísimo microcorte de manera muy puntual, pero nada importante, por lo que, en definitiva, tendremos una plataforma perfectamente emulable en este Xiaomi Redmi 9. Ahora vamos a darle el salto a una plataforma de la que a priori tengo bastantes dudas, ya que a pesar de ser una portátil suele ser muy exigente. Hablo evidentemente de PSP. Probaremos en este caso Tekken 6 y God of War Ghost of Sparta. En el primer caso veremos una emulación buenísima, con apenas algún microcorte, pero nada que moleste a la hora de jugar. Sin embargo, aunque God of War es bastante jugable, encontramos este tipo de microcortes con mayor frecuencia y con una mayor duración, lo que hace que el jugar al menos a este título sí sea algo más molesto. Ojo, aclarar que no estoy haciendo renderizado de texturas en HD ni nada por el estilo, estamos ejecutando con la configuración gráfica por defecto. Como conclusión, opino que PSP es una plataforma emulable, pero habrá algunos títulos que nos darán más problemas que otros. Habrá que tener cuidado con esto. Bueno, y una vez llegados a este punto, ¿qué será lo siguiente? Pues evidentemente saltamos a Dreamcast, a ver qué tal rinde. Asaltamos las calles con Crazy Taxi, un must-have en toda regla con la banda sonora magistral de Offspring. Nos liamos a mamporros con Marvel vs. Capcom 2, o a espadazos de la mano de Gatsu en The Sword of Berserk. Debo decir que la emulación en este caso me sorprendió muchísimo, ya que es una emulación bastante buena, permitiendo que podamos contar con esta plataforma sin lugar a dudas. Eso sí, en momentos puntuales podremos tener algún microcorte, pero a mi opinión, para nada incapacitantes para poder disfrutar de estos juegos. Son bastante puntuales y se pueden asumir hasta cierto punto. Y ya puestos, pues nos tiramos finalmente a la piscina con el emulador Dolphin y las plataformas GameCube y Wii. Y bueno, en este caso tendremos resultados dispares. En GameCube probamos Beautiful Joe, Paper Mario y 1080 Avalanche. Y mientras que Beautiful Joe es perfectamente jugable, podremos comprobar como en Paper Mario y sobre todo en 1080 Avalanche, la emulación presenta bastantes cortes y están al límite en cuanto a lo que yo personalmente toleraría para jugar. Incluso intentando toquetear algunas opciones gráficas apenas se consigue mejoría en estos títulos. Por lo tanto, mi veredicto es que GameCube está al límite en cuanto a ser una plataforma válida para emular en este móvil en concreto, pero según qué juegos pueden ser disfrutables. Es cuestión de probar el título en sí y ver el rendimiento, así como si es tolerable el grado de funcionamiento para el usuario en particular. Por último, con Wii sí que no hay manera. Probando simplemente New Super Mario Bros. Vemos que el sonido petardea de manera constante y parece que estemos jugando a cámara súper lenta, lo que hace que sea directamente injugable. Esto me pasa por creerme Ícaro con este móvil, que me acabé quemando por volar tan alto. Pero bueno, como conclusiones en términos generales, el rendimiento es bastante bueno, ya que puedes armar una microSD de 64 o 128 GB para poder emular una cantidad enorme de plataformas clásicas y no tan clásicas y tenerla en el móvil para poder jugar cuando tengas ocasión. Y ya si estamos, si puedes tener un mando Bluetooth, mucho mejor. Por último, os dejo la lista de cores y aplicaciones que he utilizado en este vídeo en concreto, por si os pueden servir de referencia. He tirado de una mezcla de cores de RetroArch junto con otras aplicaciones para plataformas que podrían exigir algo más al móvil, y por supuesto todas ellas son accesibles de manera completamente gratuita a través de la Play Store. Cuando vaya pudiendo acceder a otro tipo de terminales, tened por seguro que traeré al canal algunos test más. Xiaomi, Huawei, Samsung, acordaros de mandarme algún móvil de muestra. Gracias.
Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si ha sido así, dejad vuestro me gusta y compartidlo, ya que de este modo le dais un empujón muy importante para que el canal siga creciendo. Dejad vuestras dudas o sugerencias en la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!